nos habla de que ha producido lo que se llama un enceguecimiento parcial a la nación debido a su falta de fe, y entonces este enceguecimiento parcial permite que algunos gentiles crean, y entonces ellos sean añadidos al olivo, como se dice, o sea, a la nación de Israel, debido a la incredulidad de los judíos. Y entonces allí en el libro de Romanos había un enceguecimiento parcial. Recordemos que el libro de Romanos había sido o fue escrito al final del periodo del libro de los Hechos, más o menos. Es como el último libro de los últimos libros que corresponden al periodo del libro que relata el libro de los Hechos. Y entonces vemos como en Romanos 11 hay un enceguecimiento. En Romanos 11 hay un enceguecimiento parcial, que yo creo que yo lo hemos leído varias veces. Romanos 11 desde el 25 al 27. Hay un enceguecimiento parcial que se produce, que permite a que los gentiles sean añadidos a Israel, o sea, a este remanente profético que es la iglesia de Dios, que estaba conformado primero por creyentes judíos, y que comenzó, como vimos, en el Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo y Pedro hizo su primera proclamación bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, debido a este endurecimiento parcial, muchos gentiles fueron añadidos, pero a la iglesia de Dios que corresponde al periodo del libro de los Hechos. Como acabo de poner y que estoy borrando ya en Romanos, digo, en el libro de Hechos, capítulo 28, desde el 25 al 28, lo he escrito varias veces para que contrastemos como en Romanos había un endurecimiento parcial o enceguecimiento parcial que Dios produce a la nación de Israel, y eso permite que algunos gentiles sean añadidos a la iglesia de Dios, que es la iglesia, esa iglesia del reino que corresponde al evangelio del reino que venía siendo predicado desde los evangelios y en todo el libro de los Hechos, a través de ese evangelio que está ofreciendo el reino prometido a la nación de Israel. Pero ya en Hechos 28, después de que Pablo, que es la última parte del libro de los Hechos, cuando Pablo trata o ofrece el reino a los judíos que están en Roma, entonces ya se produce es un endurecimiento o enceguecimiento total que Dios decreta para la nación de Israel. Voy a borrar acá. Este endurecimiento, además de que Dios produce ese endurecimiento, dicta una sentencia que ahorita voy a leer directamente de la Biblia, que está en el libro de Hechos, en el capítulo 28 y en el verso 28. Esta sentencia es importante analizarla, porque allí dice de que la salvación de Dios es enviada a los gentiles, o sea, a las naciones. Después de que Dios endurece o enceguece totalmente a la nación de Israel debido a su incredulidad y a ese rechazo de la oferta del reino, no solo a través de todos los libros de los evangelios, sino a través de todo el libro de los Hechos, que Dios está ofreciéndole a la nación el reino para poder producirse o poderse iniciar este nuevo pacto y este reino milenial. Entonces
Entonces Dios, después de enseguecer a Israel, manda su salvación a las naciones, lo cual es muy interesante porque es lo que tenemos que analizar, cómo ha sido comprendido esta parte en que está acá en este verso del libro de los Hechos. Mencioné en el video anterior que cuando Jesús habló con la samaritana, en una de las partes de su diálogo con ella, le dice a ella que ella dice bien porque la salvación es de los judíos. Jesús se refería particularmente a que, como hemos visto, Dios escogió fue a Israel para ser ella la nación a través del cual iba a venir el Mesías. Y entonces durante todo este periodo que va desde el libro de Génesis, digamos más propiamente, que va desde la formación de la nación, desde el libro del Éxodo, luego cuando se forma el pacto que Dios hace con la nación en el libro capítulo 24, es decir, en todo este tiempo las demás naciones, la única posibilidad que podrían tener para acercarse a Dios sería haciéndose miembros a través de hacerse prosélitos, que le requería circuncidarse y obedecer la ley, o sea, el pacto de la ley que está en el libro de Éxodo. Entonces, para un gentil poder acercarse a Dios y tener alguna esperanza de salvación, es decir, de poder entrar al reino milenial, que es lo que se ha estado anunciando desde el libro de Génesis, entonces ellos tenían que hacerse miembros de la nación. Esta era la situación en el Antiguo Testamento. Entonces por eso Jesús le decía a la mujer de Samaria que ella decía bien porque la salvación es de los judíos. Pero acá, en este verso que está en el libro de los Hechos, capítulo 28, lo que Pablo está anunciando es que Dios, aparte de de haber enseguecido a la nación, de que se cumpliera Isaías 6:9, como está en Hechos 28, verso 25 al 28, entonces no solo ha sido enseguecida la nación, sino que ya Israel no va a ser el canal por el cual los demás gentiles necesitan acercarse a Dios, porque Dios tenía pensado, y es todavía el pensamiento de Dios y el plan de Dios con Israel, aunque no en esta dispensación en la que estamos, porque digamos que Israel fue dejado a un lado, o el programa de Dios con Israel ha sido interrumpido, y ya que ahora Dios ha mandado su salvación a todas las naciones, o sea que ya las naciones no requieren hacerse judíos para lograr acceder a las bendiciones que Dios le ha prometido a la nación de Israel, como por ejemplo todas las bendiciones de prosperidad, la esperanza de la resurrección y de ser miembros del reino milenial. Vimos que en el periodo que corresponde al libro de los Hechos, Dios, cuando produjo una ceguera parcial, y que está, como acabo de decir, en Romanos 11, versículo del 25 en adelante, esto permitió que algunos gentiles fueran añadidos a Israel. Pero recordemos que, como en la Biblia hay tres tiempos. En la Biblia tenemos que hay hechos pasados, hechos presentes y hechos futuros. Y debemos recordar que cuando hablamos de las dispensaciones, vimos que son tiempos que están en la Biblia, en los cuales Dios se relaciona con el hombre a través de ciertas instrucciones que le da. Pero nosotros que vivimos en el presente, no podemos vivir bajo las instrucciones que Dios dio, por ejemplo, antes de que se diera la ley, o incluso cuando Dios dio la ley a Israel, porque además debemos entender además que la dispensación de la ley, como habíamos visto,
que la llevábamos desde esta dispensación de la ley que comenzó en el libro de Éxodo y que la habíamos llevado hasta el libro de los Hechos, hasta el final del libro de los Hechos, aquí en Éxodo 24, vemos que allí, cuando Dios encegueció a la nación de Israel, parece como que se hubiera detenido el reloj de Dios con Israel y se hubiera interrumpido ese programa. Y al haberse interrumpido ese pacto de Dios, que es el Antiguo Testamento, ya que ellos no quisieron recibir el Nuevo, entonces al haberse detenido allí ese programa de Dios con Israel, entonces también queda detenido el Antiguo Testamento y también la oferta del reino que se estaba haciendo y que se hizo en todo el periodo correspondiente al libro de los Hechos. Yo quiero interrumpir acá para continuar en el siguiente video, que quiero mencionar y hacer claridad sobre algunos aspectos. Muchas gracias.